Me llamo Rosa Valcárcel, tengo 67 años y vivo en una casa modesta en las afueras de Salamanca. Era un domingo de febrero de 2024, de esos fríos que invitan a quedarse en casa, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me heló la sangre. ¿Dónde estás, mamá? Era la voz de mi hijo Julián, alterada, casi temblorosa. En casa de tu cuñada Beatriz, celebrando su cumpleaños. ¿Por qué? Sal de ahí ahora mismo y llévate a Martín contigo. ¿Qué pasa, hijo? No preguntes, solo hazlo. Te lo ruego. Había algo en su tono que me hizo obedecer sin pensarlo. Tomé a mi nieto, lo envolví en su abrigo y salí apresurada. Justo cuando cerraba la verja, escuché un estruendo que me hizo girar. La casa de Beatriz ardía en llamas. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias de vida y justicia. Horas antes de aquella llamada, todo parecía normal. Me encontraba en mi cocina preparando pollo guisado con tomillo y vino blanco, la receta de mi madre. El aroma se extendía por toda la casa. Desde hace más de 30 años, cada domingo reúno a la familia a cenar. Aquella costumbre me ha mantenido en pie desde la muerte de mi esposo. El timbre sonó y la voz risueña de mi nieto Martín, de 5 años, llenó el pasillo. Abuela, ¿qué hiciste rico hoy? Me agaché para acariciarle el cabello y respondí sonriendo. El mejor pollo de Salamanca, pequeño. Clara, mi nuera, entró detrás con una tarta de queso en las manos. Me besó la mejilla y se ofreció a ayudar. ¿Cortó las verduras? Preguntó con esa energía suya que todo lo anima. Claro, hija, gracias. Poco después llegó Julián, mi hijo menor, con la bufanda aún al cuello y una sonrisa traviesa. ¿Otra vez tu famoso guiso, mamá? Hasta que os hartéis de él, contesté entre risas. A las 7 en punto sonó el timbre otra vez. Era Beatriz, mi nuera mayor, elegante como siempre, y su esposo Hernando, mi primogénito. Ella me entregó una botella de vino tinto con gesto impecable. Para usted, Rosa, dijo, con una sonrisa perfecta, quizá demasiado. Hernando, en cambio, parecía agotado. Apenas saludó y se dejó caer en el sofá, frotándose las sienes. La cena transcurrió entre conversaciones tibias, como si todos evitaran algo. Cuando terminamos, Beatriz insistió en que la acompañara a su casa para el brindis de cumpleaños. Martín se aferró a mi mano. Acepté, sin sospechar que aquella decisión casi nos costaría la vida. Esa llamada de Julián me salvó. Dicen que una madre siente cuando algo va mal, pero aquella noche fue mi hijo quien sintió el peligro antes que nadie. Desde entonces, nada volvió a ser igual. La verdad, como las llamas, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y aún puedo escuchar el eco de aquella cena en mi casa de las afueras de Salamanca, una noche fría de febrero de 2024. La vieja mesa de madera, testigo de tantos momentos familiares, estaba llena de platos, copas y risas. El aroma del pollo guisado con tomillo y vino blanco hacía suspirar a todos, como cada domingo. Julián, mi hijo menor, animaba la conversación. Hablaba emocionado sobre su nuevo proyecto en la empresa. Su voz tenía esa energía que siempre lo caracterizó. De pronto, giró hacia su esposa y dijo con orgullo: «Mamá, Clara está a punto de recibir un ascenso. Su jefe no deja de alabarla. Dice que nunca ha visto a alguien tan entregada». Clara se sonrojó. «Ay, Julián, ya basta», respondió riendo. «Ha sido pura suerte». Yo la miré con ternura. Sabía cuánto se había esforzado. Su humildad era una de sus mayores virtudes. Pero al otro lado de la mesa, Beatriz, mi nuera mayor, dejó el tenedor sobre el plato con una elegancia estudiada. Su sonrisa seguía intacta, pero sus ojos se habían vuelto fríos. «Qué admirable, Clara», dijo con voz serena. «No debe ser fácil compaginar una carrera con el cuidado de Martín». Sus palabras sonaron como un elogio, pero llevaban filo, como una hoja de navaja oculta bajo terciopelo.
Clara respiró hondo antes de contestar. Por suerte tengo a Julián y a mamá que me ayudan. Noté cómo sus hombros se tensaban. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Intenté aliviarlo sirviendo un muslo de pollo a mi nieto. Come, cariño, así crecerás fuerte como tu dinosaurio. Martín, entusiasmado, movió tanto el plato que el trozo de carne cayó al suelo. «¡Ay, perdón, abuela!», exclamó con los ojos llenos de preocupación. Clara enseguida se arrodilló, limpió el suelo y lo tranquilizó con una sonrisa dulce. «No pasa nada, mi amor». Me enterneció la escena, pero entonces escuché un leve sonido al otro extremo de la mesa, un chasquido de lengua, casi imperceptible. Beatriz bebió un sorbo de vino y su mirada se detuvo un instante en la mancha del suelo. No era simple fastidio. Había en ella algo más profundo, más oscuro. Intenté convencerme de que solo era cansancio o una impresión mía. Cuando llegó el postre, Clara sacó un flan de huevo casero. Todos lo elogiaron. Incluso Hernando, mi hijo mayor, rompió su silencio para decir: «Está delicioso, Clara». Julián bromeó: «Mamá, me casé con Clara solo por su flan». Las risas llenaron la estancia. Yo la invité con sinceridad. «Come un trocito, Beatriz, está buenísimo». Ella sonrió impecable. «No, gracias, mamá, tengo que cuidar la figura». Su voz fue amable, pero sentí que entre nosotras se alzaba un muro invisible. Cuando la cena terminó, Clara y Julián me abrazaron con cariño. Martín, con las mejillas encendidas, me susurró: «La próxima semana quiero más pollo guisado, abuela». «Te lo prometo, cielo», le dije pellizcándole la nariz. Vi cómo subían al coche con el corazón lleno de ternura. Pero al volverme, vi a Beatriz y Hernando preparándose para marcharse. Beatriz me besó en la mejilla con frialdad. «Gracias por la cena, mamá», murmuró. Los observé marcharse bajo el portón, y cuando quedé sola, la casa pareció demasiado grande, demasiado silenciosa. Algo en el aire me decía que aquella noche marcaría un antes y un después. La cocina estaba vacía. Empecé a recoger los platos uno a uno. Se apilaban en el fregadero, y el aroma a tomillo y vino blanco aún flotaba en el aire. Las palabras de Beatriz sobre equilibrar la carrera y la familia seguían dando vueltas en mi cabeza. No se iban, como una nota disonante en una melodía que antes era armoniosa. Me pregunté si estaba exagerando, si realmente había una tensión entre mis dos nueras o si eran imaginaciones mías. La casa permanecía en silencio, pero algo en el ambiente me decía que una tormenta se estaba gestando. A la mañana siguiente, mientras regaba los geranios del porche, el teléfono fijo sonó con insistencia. Entré secándome las manos en el delantal y levanté el auricular. Era Clara, con la voz apresurada y llena de disculpas. «Mamá, perdón por llamar tan temprano», dijo nerviosa. «Ha surgido una oportunidad de trabajo en Madrid, un proyecto que podría significar un ascenso». Hizo una pausa antes de añadir, casi en un susurro: «Tendré que viajar toda la semana, y Julián está hasta arriba con una negociación importante. ¿Podrías cuidar a Martín por unos días?» «Sé que es mucho pedir». Sonreí, aunque sabía que no podía verme. «No digas tonterías, hija. Déjamelo a mí. Vete tranquila y haz tu trabajo. Yo me encargo de todo». Sentí el alivio en su respiración. Me dio las gracias una y otra vez antes de colgar. Me quedé mirando el jardín, respirando la calma del amanecer. Cuidar de Martín nunca había sido una carga. Al contrario, era mi alegría más pura, el pequeño trozo de luz que mantenía viva esta casa. Menos de una hora después, el coche de Clara se detuvo frente al portón. Ella bajó con una pequeña maleta azul decorada con dibujos de dinosaurios. Martín corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Abuela, me quedo contigo toda la semana», gritó, radiante. Clara sonrió, pero sus ojos estaban enrojecidos. Me entregó una hoja cuidadosamente doblada. «Aquí está su rutina, las comidas, las horas de sueño, el número del pediatra. Y recuerda, mamá es alérgico al maní». «Lo tengo presente», respondí. Antes de marcharse, me abrazó con fuerza. «Te debo tanto», susurró con la voz quebrada.
Cuando el coche desapareció calle abajo, llevé a Martín a la cocina. «¿Qué quieres hacer hoy conmigo, campeón?», le pregunté. «Galletas de dinosaurio», respondió entusiasmado. Nos pusimos manos a la obra. Saqué harina, mantequilla y azúcar mientras él elegía los moldes. La cocina se llenó pronto de risas y del dulce aroma de las galletas al horno. Al verlo presionar la masa con sus pequeñas manos, recordé cuando Julián y Hernando eran niños y pasábamos las tardes horneando bizcochos en esa misma encimera. Pero la alegría tenía grietas. Aún con Martín riendo a mi lado, la mirada de Beatriz la noche anterior seguía clavada en mi mente. Algo en ella me había inquietado, un brillo extraño que no supe descifrar. Eran las 4 de la tarde cuando el teléfono volvió a sonar. Limpié las manos en el delantal y contesté. Al otro lado, la voz de Beatriz sonó firme y helada. «Buenas tardes, mamá. Necesito hablar con usted, a solas». El tono de su voz era dulce, casi empalagoso. «Hola, mamá, soy Beatriz», dijo con ese tono meloso que siempre me resultaba sospechoso. «Este fin de semana es mi cumpleaños. Haré una pequeña fiesta en casa y tienes que venir a celebrarlo conmigo». Sonreí y le respondí que por supuesto asistiría. Pero ella no se detuvo ahí. «Ah, he oído que Martín está contigo, ¿verdad? Tráelo también. Mis amigas mueren por conocer a tu nieto. Será la estrella de la fiesta». Me quedé helada. ¿Cómo sabía Beatriz que Martín estaba conmigo? Clara apenas me lo había dejado esa misma mañana, y yo no se lo había contado a nadie. Una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo, aunque fingí serenidad. «Está bien, iremos los dos», respondí antes de colgar. Volví la vista hacia Martín, que seguía concentrado en colorear un triceratops, la lengua asomando por la comisura de los labios. La alegría de la tarde se apagó un poco, como si una nube tapara el sol. Intenté convencerme de que Beatriz solo quería ser amable, tal vez acercarse más a la familia. Pero no podía olvidar su mirada de la noche anterior, ni el leve chasquido de su lengua cuando Martín tiró un trozo de comida al suelo. No fue un simple gesto de disgusto, fue una grieta en su fachada perfecta. Esa noche, después de leerle El pequeño dinosaurio perdido, me senté al borde de la cama de Martín. Dormía profundamente, abrazando su dinosaurio de plástico. La luz cálida de la lámpara proyectaba un resplandor tenue sobre su rostro redondo. Le acaricié el pelo con ternura, sintiendo el corazón lleno de amor y de algo más, una inquietud sin nombre. La insistencia de Beatriz en que Martín asistiera a la fiesta rondaba en mi cabeza. ¿Por qué tanto interés en un niño? ¿Por qué ese entusiasmo forzado? Había algo en su voz que me había helado la sangre. A medianoche me despertó un ruido en el pasillo. El corazón se me aceleró. Tomé el palo de la escoba, avanzando de puntillas. Al mirar hacia afuera, solo vi al gato del vecino saltando la valla, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Solté un suspiro y sonreí con alivio, avergonzada de mi paranoia. Pero no volví a la cama. Entré en la habitación de Martín. Dormía profundamente, envuelto en su manta, respirando con la inocencia de quien aún no conoce el miedo. Me quedé allí, observándolo. Una sensación fría recorrió mi pecho. Le acomodé la colcha y traté de convencerme de que todo iría bien. El sueño no llegó. El tic-tac del viejo reloj de la sala se mezclaba con mis pensamientos. Me levanté, fui hasta el balcón y miré mi pequeño jardín de geranios, inmóvil bajo la luz plateada de la luna. Respiré hondo, intentando calmarme. Y entonces, una imagen de hacía 4 años me atravesó como un relámpago, el bautizo de Martín. Clara, con sus manos hábiles, había transformado mi jardín en un paraíso de papel de colores. Recuerdo el brillo en los ojos de todos, y a Beatriz, observando desde una esquina, con esa misma sonrisa perfecta que ahora tanto me inquietaba. Había cintas de colores, pequeños dinosaurios colgantes y un pastel precioso que Clara había terminado de decorar de madrugada. Todos la elogiaban y yo no podía ocultar mi orgullo.
Pero recuerdo que en un rincón del jardín, Beatriz estaba de pie con una copa de cava, observando las decoraciones. No era una mirada de admiración ni de alegría, sino algo más difícil de definir, como si viera algo que no le pertenecía, algo que la hacía sentirse fuera de lugar. Ese recuerdo trajo otros consigo, como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar en una imagen sombría. Recordé una tarde en el mercado central de Salamanca, cuando llevé a Martín a comprar cerámica. El niño, con las mejillas rosadas por el frío, me tomaba de la mano y saltaba mientras hablaba sin parar de su colección de dinosaurios. Allí nos encontramos con Beatriz y una amiga suya. «Este es mi nieto Martín», dije sonriente. «¿Verdad que se parece a Julián cuando era pequeño?» La amiga de Beatriz se agachó encantada, pellizcándole la mejilla. «¡Ay, qué niño tan guapo! Igualito a su padre». Pero Beatriz solo sonrió, una sonrisa pálida, sin calidez. «Sí, es muy lindo, listo», dijo, y enseguida tomó del brazo a su amiga. «Tenemos cita en la galería, llegamos tarde». Se marchó deprisa, casi huyendo. Me quedé allí con una sensación rara, como si una sombra hubiera pasado entre nosotras. En aquel momento no le di importancia, pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que esa huida escondía algo más profundo, incomodidad, o tal vez celos. También me vino a la mente la cena del domingo pasado. Julián hablaba con orgullo del ascenso que Clara estaba a punto de conseguir, y todos la felicitamos. Entonces Beatriz dijo: «Debes haber trabajado mucho, Clara. Eres muy afortunada de tener un esposo tan comprensivo, siempre pendiente de ti». En aquel momento pensé que era un cumplido más. Pero ahora, bajo la luz tenue del salón, comprendí que no lo era. Era una comparación velada, una aguja dirigida a Hernando, mi hijo mayor, que vivía volcado en su trabajo humanitario y apenas tenía tiempo para cenas o conversaciones familiares. Sentí un nudo en el pecho al pensar en él, en su rostro cansado, en sus manos agrietadas por los viajes y la falta de descanso. ¿Acaso Beatriz sentía envidia de la armonía entre Julián y Clara o de la cercanía que tenían conmigo y con Martín? Otro recuerdo se abrió paso como una cuchillada helada. El cumpleaños de Hernando hacía 2 años. Clara, siempre detallista, le había tejido una bufanda de lana con cada punto lleno de cariño. Hernando la abrazó emocionado. «Gracias, de verdad, significa mucho», dijo con una sonrisa sincera. Beatriz, en cambio, le había regalado un reloj suizo, brillante y perfecto. Esa misma noche, al pasar frente a su habitación, escuché su voz baja, afilada. «Te gustó más la bufanda que mi regalo, ¿verdad? Las cosas simples siempre ganan». No sonaba enfadada, sino herida. Una herida que, al parecer, nunca cerraba. Salí al pasillo, respirando el aire helado de la madrugada. Entré en la habitación de Martín. Dormía abrazando su dinosaurio de plástico, con una sonrisa leve. Le acomodé la manta, sintiendo un amor inmenso, pero también una preocupación creciente. Aquellos recuerdos por sí solos parecían olas pequeñas, pero todas venían del mismo mar oscuro que empezaba a revolverse en silencio. Ahora todos esos recuerdos se unían en una corriente subterránea, fuerte y aterradora. Empezaba a comprender que la tensión entre Beatriz y Clara no era una simple rivalidad entre nueras. Era algo más profundo, una insatisfacción que venía de lejos, una herida silenciosa que había crecido dentro de Beatriz durante años. Una mezcla de celos, orgullo y esa sensación amarga de no ser vista. Y Martín, con su inocencia, se había convertido sin querer en el centro de su frustración. Me senté junto a la cama del niño, apretando con fuerza el borde de la manta. La inquietud que me acompañaba desde la llamada de Beatriz se transformó en un miedo que no supe disimular. Pensé que quizá estaba exagerando, que la edad me hacía más sensible, pero la imagen de su sonrisa forzada, su mirada fría y aquella voz empalagosa no me dejaban en paz. Miré el rostro tranquilo de Martín, dormido, y supe que no podía correr riesgos. Al día siguiente, en el cumpleaños de Beatriz,
No dejaría que el niño se apartara de mi vista ni un segundo. A la mañana siguiente, el cielo de Salamanca amaneció despejado, pero el aire traía un frío cortante. Vestí a Martín con su camisa blanca y un pantalón elegante, y até con cuidado un lazo azul en su cuello. «Pareces un pequeño príncipe», le dije pellizcándole la mejilla. Él rió y giró sobre sí mismo para mostrarme su atuendo. Aquella alegría infantil me dio fuerzas. Lo tomé de la mano, subimos al coche y partimos rumbo a la fiesta de cumpleaños de Beatriz en el barrio de San Esteban. Cuando llegamos, la casa de Hernando y Beatriz brillaba con luces y música de jazz. Las guirnaldas centelleaban sobre el jardín y un aroma dulce a jazmín flotaba en el aire. Los invitados, todos vestidos con una elegancia exagerada, conversaban con sonrisas de porcelana. Apreté la mano de Martín. Los dos parecíamos desentonar entre tanto lujo. Mi vestido de lana gris y mis zapatos gastados no pertenecían a ese mundo reluciente. Beatriz salió a recibirnos. Estaba espléndida, con un vestido color vino tinto que realzaba su figura. «Mamá, qué alegría verte», exclamó, y su sonrisa fue tan radiante como ensayada. Luego, bajó la mirada hacia Martín. «Ay, qué guapo está mi sobrino hoy», dijo, rozándole el hombro con una mano demasiado fría. El niño sonrió tímidamente y se escondió tras mi falda. Entramos juntos. Todo en aquella casa hablaba de perfección. Las copas alineadas como soldados, los platos convertidos en pequeñas esculturas y los invitados recitando frases tan vacías como el brillo de las lámparas. Yo observaba en silencio, intentando calmar el corazón. No podía quitar la vista de Martín. Algo dentro de mí me advertía que debía permanecer alerta. Pasados unos 15 minutos, el teléfono que le había prestado para jugar comenzó a sonar. «¡Mamá!», gritó Martín con el rostro iluminado de felicidad. «¡Es mamá!». Corrió hacia un banco de piedra en el jardín y respondió la videollamada de Clara. Su vocecita alegre llenó el aire, mientras la pantalla del móvil reflejaba el rostro sonriente de su madre. Por un instante sentí alivio. Pero al girarme, vi a Beatriz observándolo desde la terraza, con la copa en la mano y los labios apretados. No sonreía. Me quedé cerca, sonriendo mientras escuchaba a Martín contar con entusiasmo sus historias sobre dinosaurios a través del teléfono. Su vocecita llena de ilusión contrastaba con el bullicio de la fiesta. Pero de pronto sentí una mirada. Giré despacio y vi a Beatriz, que conversaba con un grupo de invitados cerca de la terraza, lanzar una mirada fugaz hacia el niño. Fue apenas un segundo, pero suficiente. Su sonrisa se borró, sustituida por un gesto casi imperceptible de desprecio. Luego, volvió a sonreír con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aquella no era la mirada de una tía cariñosa, era una chispa de envidia, de algo más oscuro que no supe nombrar. Me armé de serenidad y llamé a Martín cuando terminó de hablar con su madre. «Abuela», dijo apretando mi mano, «mamá dice que me porte muy bien contigo». Le acaricié el pelo y sonreí, aunque por dentro me invadía la intranquilidad. Entonces Beatriz se acercó con una bandeja de plata reluciente. Sobre ella, un vaso de zumo de naranja adornado con una rodaja y una pequeña sombrilla de papel. «Martín, cariño», dijo con voz dulce, «he preparado algo especial para ti. Zumo de naranja con miel, te encantará». Se agachó para ofrecérselo con una expresión amable, casi teatral. El niño la miró, frunció el ceño y dio un paso atrás. «No quiero», dijo en voz baja, escondiéndose detrás de mí. «Tiene un color raro». Miré el vaso. El líquido era más oscuro de lo habitual, ligeramente turbio. Pensé que tal vez era por la miel. Pero la negativa de Martín me desconcertó. Intenté animarlo. «Está rico, hijo. Tu tía Beatriz lo ha hecho para ti». Pero él negó con fuerza, a punto de llorar. «No, solo quiero agua». Beatriz mantuvo su sonrisa, aunque en los bordes de sus ojos apareció una tensión que no logró ocultar. «Está bien, cielo», respondió. «Si no tienes sed ahora, lo guardaré para después». Tomó el vaso y se alejó hacia la casa con paso sereno,
como si nada hubiera pasado. Yo respiré aliviada y llevé a Martín al dispensador de agua del jardín. Le serví un vaso y lo observé beber con tranquilidad, intentando convencerme de que solo eran imaginaciones mías, pero algo en mi interior se resistía a calmarse. El ambiente de la fiesta se volvía cada vez más ruidoso. El jazz dio paso a canciones animadas y la gente empezó a bailar. Las luces de colores se reflejaban en los cristales de las copas, creando destellos hipnóticos. Martín, con los párpados medio cerrados, se aferró a mi mano. «Abuela, vámonos. Tengo sueño», murmuró. Le acaricié la cabeza, deseando marcharme también. «Enseguida, cariño, vamos a despedirnos». Pero entonces tiró de mí otra vez. «Abuela, quiero ir al baño». Le señalé el pasillo del interior de la casa. «Está allí, al fondo. No tardes». Martín asintió y corrió, abrazando su dinosaurio de plástico. Lo seguí con la mirada sin parpadear, contando los segundos. No pensaba perderlo de vista ni un instante. En ese momento, mi bolso empezó a vibrar. El teléfono zumbaba con insistencia. Lo saqué y vi el nombre de Julián en la pantalla. Un presentimiento helado me recorrió el cuerpo. Aparté a algunos invitados y avancé rápido hacia el interior de la casa, mientras el corazón me golpeaba en el pecho. Fui hacia la terraza trasera, donde había una mesa de hierro oxidada que casi nadie usaba. El aire frío de la noche me rozó la piel, haciéndome estremecer. O quizá no fue el viento, sino el miedo que ya me crecía en el pecho. «Hola, Julián. ¿Qué pasa, hijo?», pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque el corazón me golpeaba con fuerza. Del otro lado no escuché su tono habitual, alegre y vivaz. En su lugar, oí un ruido entrecortado, el silbido del viento y una respiración agitada, como si estuviera en un lugar abierto, lejos y con mucho miedo. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz sonaba rota. «Estoy en el cumpleaños de tu cuñada Beatriz», respondí con la voz temblorosa. «¿Por qué llamas? ¿Ha pasado algo?». Entonces escuché su grito, tan fuerte que casi se me cayó el teléfono. «Sal de ahí ya. Llévate a Martín ahora mismo». Sentí cómo la sangre se me helaba. «¿Qué? Julián, ¿qué ocurre?», pregunté casi sin aire. «No preguntes, mamá. Hazlo. Ahora», me interrumpió. «Hernando acaba de llamarme». Su voz sonaba aterrada. «Dijo que algo no va bien. Que busques a Martín y te vayas. Que nadie te vea». Y antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Un pitido seco llenó el silencio, largo, interminable. Me quedé quieta, con el teléfono helado entre los dedos, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Por qué Hernando había llamado a Julián? ¿Por qué la voz de mi hijo sonaba tan llena de pánico? En mi cabeza comenzaron a unirse las piezas dispersas. La sonrisa fingida de Beatriz, el gesto de desprecio hacia Martín, el vaso de zumo con aquel color extraño. No eran simples sospechas, eran señales que había ignorado. El aire del jardín, antes perfumado con jazmín, se volvió pesado, casi irrespirable. Todo me pareció una trampa, las luces brillantes, las risas, la música de jazz. Guardé el teléfono en el bolsillo y sin pensarlo corrí hacia la casa. Tropecé con un camarero que llevaba una bandeja de copas. El cristal se estrelló contra el suelo, rompiendo el murmullo elegante de la fiesta. «Perdón», murmuré sin detenerme. Las miradas curiosas a mi alrededor ya no importaban. Solo pensaba en Martín. Corrí hacia el pasillo. «¿Ya terminaste, Martín?», grité, empujando la puerta del baño. Estaba vacío. El agua del inodoro acababa de correr. El grifo goteaba. Pero él no estaba allí. Una ola de terror me atravesó el pecho. ¿Dónde podía haber ido si apenas habían pasado unos minutos? Giré sobre mí misma y corrí hacia el salón, buscando su carita entre la multitud. Las luces se confundían con los rostros desconocidos, todos borrosos, irreales. «¡Martín! ¡Martín!», grité con todas mis fuerzas. Algunos invitados se miraron entre ellos, murmurando.
Yo ya no escuchaba nada, solo ese silencio interior que precede al pánico absoluto. Un pensamiento me atravesó con la claridad del instinto: la cocina. Tal vez Martín había tenido sed y había ido allí en busca de agua. Me abrí paso entre los invitados, temblando, mientras el miedo me apretaba el pecho como un puño invisible. Corrí hacia la cocina, atravesando las puertas batientes de madera que chirriaron al empujarlas. Dentro, el ruido de la fiesta quedaba lejos, apagado por un silencio tenso. Solo se escuchaba el zumbido del frigorífico y el goteo del grifo. La luz amarillenta del techo caía sobre platos sucios, copas medio vacías y restos de comida esparcidos por la encimera. Martín, susurré, mirando a mi alrededor esperando verlo aparecer con su dinosaurio de plástico en la mano. Pero no estaba allí. Entonces la vi. Beatriz estaba de espaldas junto a la barra en una esquina de la cocina. Movía las manos con concentración, como si el mundo a su alrededor no existiera. En ellas sostenía un vaso de zumo de naranja con una sombrilla, el mismo vaso que Martín había rechazado hacía apenas un rato. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Contuve la respiración y me quedé quieta tras la puerta entreabierta. Vi cómo Beatriz abría un pequeño frasco de cristal sin etiqueta. Dentro había un líquido transparente que brillaba bajo la luz. Con cuidado, inclinó el frasco y dejó caer 2 gotas en el vaso. Después tomó una cucharita y removió lentamente, con una precisión inquietante, casi ritual. El miedo me paralizó. La advertencia de Julián resonó en mi cabeza: busca a Martín y vete ahora mismo. Quise gritar, correr y arrebatarle ese vaso, pero mis piernas no respondían. Retrocedí un paso sin pensar y el tacón de mi zapato chocó contra la puerta, produciendo un golpe seco. Beatriz se giró bruscamente. Su rostro, normalmente impecable, se descompuso. Durante un segundo, vi la verdad. Una mujer sin máscaras, con los ojos abiertos de sorpresa, la respiración entrecortada. Pero solo duró un instante. Recuperó la compostura y una sonrisa helada, afilada, se dibujó en sus labios. «Ay, mamá, qué susto me ha dado», dijo con un tono suave fingiendo calma. Levantó el vaso de zumo. Iba a llevárselo a Martín. La miré a los ojos sintiendo una oleada de rabia y miedo. «¿Qué le pusiste ahí?», pregunté con la voz rota. Soltó una risita aguda, forzada, que sonó como vidrio al romperse. «Solo jarabe para pastel. El de chocolate ha quedado un poco amargo, así que pensé que una gotita de vainilla en el zumo lo endulzaría». «No se preocupe, no se preocupe», recalcó las palabras con un tono que me heló la sangre. Sus ojos, sin embargo, decían otra cosa. «Ya lo viste. ¿Y qué vas a hacer ahora?». Sabía que no podía enfrentarla allí, no mientras Martín siguiera desaparecido. «Tengo que buscarlo», dije rápidamente, y salí casi corriendo, con el corazón martilleando en el pecho. Atravesé el pasillo y, justo al doblar la esquina, lo vi. Martín salía del baño, somnoliento, frotándose los ojos. Cuando me vio correr hacia él, se detuvo sorprendido. «Abuela, ¿qué pasa?», preguntó, sujetando su dinosaurio. Corrí a abrazarlo, sintiendo cómo se me escapaba el aliento del alivio y del pánico a la vez. «Nada, mi vida», dije apretándolo con fuerza. «Nos vamos a casa, ahora mismo». Martín me miraba con la boca entreabierta sin entender. No perdí ni un segundo. Me arrodillé y lo abracé con fuerza, sintiendo el calorcito de su cuerpo en mis brazos. «Nos vamos a casa ya mismo», le susurré, intentando que no notara el temblor en mi voz. «Pero abuela, la fiesta acaba de…», empezó a decir, pero no lo dejé terminar. Lo alcé con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Sus bracitos me rodearon el cuello y su dinosaurio de plástico me raspó el hombro con fuerza. Apenas llegamos al vestíbulo principal, escuché la voz de Beatriz desde la cocina. «¿A dónde va, mamá?». «La fiesta todavía no termina». Su tono ya no tenía dulzura. Era una voz dura, amenazante, sin el disfraz de amabilidad que solía usar.
El corazón me dio un vuelco, pero no volteé. Corrí. Empujé la puerta principal y salí al aire helado de la noche en Salamanca. El viento me cortó el rostro, pero no era el frío lo que me hacía temblar, sino el miedo que me apretaba el pecho. Dejé a Martín en el suelo y tiré del pestillo de la verja de hierro con las dos manos. El metal chirrió con un sonido seco, el eco de una huida desesperada. «Abuela». «La tía Beatriz», murmuró Martín, pero le apreté la mano y lo arrastré conmigo hacia la calle. Las calles estaban vacías, bañadas por la luz amarillenta de los faroles antiguos. No se oía nada, salvo el golpeteo de mis zapatos contra el pavimento y la respiración entrecortada del niño. De pronto, la voz de Beatriz resonó detrás de nosotros, cada vez más cerca. «Mamá, detente ahora mismo», gritó con furia. Apreté la mano de Martín y corrimos por la acera. Mis piernas ardían, el corazón me martillaba en el pecho, pero no podía parar. «Corre conmigo, hijo», le susurré. A pesar del miedo, Martín me seguía, tropezando de vez en cuando, sin soltar su dinosaurio. Al fondo de la calle, dos faros se acercaron. Un taxi. Agité los brazos, desesperada. El conductor frenó de golpe y bajó la ventanilla. «¿Qué hace, señora? Podría haberla atropellado», gritó. No respondí. Abrí la puerta trasera, metí a Martín dentro y subí detrás. «Por favor, váyase rápido», le rogué. El hombre me miró por el retrovisor, pero al ver mi expresión, pisó el acelerador. El coche avanzó apenas unos metros cuando giré la cabeza hacia atrás. Beatriz estaba en el portón, descalza, sin rastro de su elegancia. Sus ojos brillaban bajo la luz de la farola, fijos en nosotros, llenos de algo que parecía rabia o locura. Entonces, un sonido agudo rompió la noche. Una sirena. 3 patrullas con luces azules y rojas se acercaban a toda velocidad. Una se detuvo frente a la casa de Hernando. Las otras 2 bloquearon la calle. El taxi frenó bruscamente. «¿En qué lío me ha metido, señora?», gritó el conductor. No respondí. Abracé a Martín con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar. «Abuela, la policía», susurró con voz temblorosa. La puerta de la patrulla delantera se abrió. El hombre que bajó no era un desconocido. Lo reconocí al instante. Hernando, mi hijo mayor, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Era Hernando, mi hijo mayor. Llevaba puesto el uniforme del equipo de rescate, cubierto de barro y polvo, como si acabara de salir de una tormenta. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos por el cansancio y la tensión. Cuando nos vio a Martín y a mí dentro del taxi, sus piernas casi cedieron. Se apoyó en el capó del coche, jadeando, intentando mantener la compostura. «Mamá». «Martín», murmuró con la voz quebrada por el alivio. Nunca lo había visto así, tan frágil, tan devastado, como si el peso del mundo acabara de desplomarse sobre sus hombros. Un policía alto, con una placa que decía Mateo Vargas, se acercó al vehículo y golpeó suavemente la ventanilla. «Señora Valcárcel, por favor, tranquilícese. Usted y el niño están a salvo», dijo con voz grave pero serena. Temblaba, no por el frío, sino por el miedo que seguía corriendo por mis venas. Abrí la puerta y bajé sin soltar a Martín. El niño se aferró a mí con todas sus fuerzas. Su dinosaurio de plástico cayó al asiento del taxi, pero no se detuvo a recogerlo. Hernando corrió hacia nosotros y nos abrazó con desesperación. «Gracias a Dios». «¿Estáis bien?», susurró, conteniendo las lágrimas. Nos apretó como si temiera que volviéramos a desaparecer. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté con la voz entrecortada. «¿Cómo sabías que corríamos peligro?». Lo miré a los ojos, buscando una respuesta, un sentido a todo aquello. El vaso de zumo, la mirada helada de Beatriz, la llamada desesperada de Julián. Hernando respiró hondo, como si necesitara reunir toda su fuerza antes de pronunciar algo que sabía que me destrozaría. «Todo empezó esta tarde», dijo con voz temblorosa.
Estaba en una zona de rescate en la costa de Huelva, ayudando a las familias afectadas por la tormenta. La señal era débil. Llamé a Beatriz para saber cómo estaba y la comunicación se cortó. Hizo una pausa apretando los puños. Creí que la llamada había terminado, pero no. El micrófono seguía abierto y escuché su voz. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué oíste, hijo?, pregunté en un susurro. Escuché cómo hablaba con una amiga. Decía, trago saliva, que no soportaba más ver cómo todos te admiraban, cómo querían a Clara y a Martín. Dijo que ese niño se había robado la atención de toda la familia, y entonces... Hernando cerró los ojos un instante, como si reviviera el horror. Dijo, solo un poco, nadie sospechará nada. Pensarán que fue una reacción alérgica. Mis rodillas flaquearon. Lo que había temido, aquello que me había negado a creer, se hacía realidad ante mis ojos. Hernando, balbuceé con la voz quebrada. Intenté avisar a la policía, pero no tenía señal. Corrí bajo la lluvia, crucé caminos inundados hasta encontrar cobertura y llamé a Julián. Le dije que te llamara, que te sacara de ahí, continuó con los ojos llenos de lágrimas. No sabía que Beatriz había llegado tan lejos, mamá. Pensé que solo estaba celosa, triste. No imaginé que fuera capaz de algo así. Lo abracé, sintiendo cómo la verdad se clavaba en el alma. Las miradas frías, los gestos sutiles, el zumo turbio. Todo encajaba. No eran imaginaciones. Era real. Apreté a Martín contra mi pecho. Su respiración tranquila contrastaba con el caos que nos rodeaba. Vi a Hernando, destrozado, derrotado por la certeza de que la mujer que amó había intentado herir a su propio sobrino. Y supe que, desde esa noche, ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Mientras Hernando hablaba, un grupo de policías irrumpió en la casa. El sonido de sus pasos firmes y las voces serias llenaron el aire, rompiendo el silencio tenso de la madrugada. Minutos después, el oficial Mateo Vargas salió acompañado de otro agente que sostenía una bolsa de pruebas transparente. Dentro había un vaso de zumo de naranja con una pequeña sombrilla de papel y un frasco de vidrio sin etiqueta. Era el mismo que había visto en las manos de Beatriz cuando vertía aquel líquido. Sentí que la sangre se me helaba, pero al mismo tiempo una ola de alivio me recorrió el cuerpo. Martín no había bebido de ese vaso. Mi nieto estaba a salvo. Poco después, la sacaron de la casa. Ya no era la mujer elegante, dueña de sí misma, que siempre aparentaba ser. Su peinado estaba deshecho, el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. Llevaba las manos esposadas, pero su mirada seguía siendo gélida, llena de odio. Al verme, forcejeó con el agente y gritó. «¡Todo es culpa tuya!», chilló con una voz tan aguda que me atravesó el alma. Yo no iba a matar a nadie, solo quería justicia. Siempre fue Julián y su hijo. ¿Y nosotros, acaso no existimos para ti? Las palabras venenosas de Beatriz se clavaron en mi pecho como agujas. Me quedé inmóvil, sin poder responder. Quise explicarle que nunca la había dejado de lado, que solo deseaba que la familia viviera en paz. Pero no salía sonido alguno de mi boca. Solo apreté con fuerza a Martín contra mí, escondiendo su rostro en mi hombro para que no viera cómo la justicia se llevaba a su tía en medio de la noche. «No mires, hijo», le susurré con la voz temblorosa. «La abuela está aquí contigo». Los días siguientes fueron un torbellino. Julián y Clara regresaron esa misma noche. Cuando la puerta se abrió, Clara corrió hacia nosotros sin decir una palabra. Nos abrazó a Martín y a mí con una fuerza que venía del alma. Temblaba. Las lágrimas le caían sin control sobre mi hombro. «Mamá, gracias», murmuró entre sollozos, intentando no desmoronarse. Martín, aún adormilado y confundido, se acurrucó contra su madre, abrazando su dinosaurio de plástico como si fuera un escudo. Le acaricié el cabello, conteniendo mis propias lágrimas. «Estoy aquí, hija», le dije suavemente. Ya pasó. Pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual.
A la mañana siguiente, la policía volvió. Me senté en la mesa del comedor y relaté todo con detalle. El vaso, la mirada de Beatriz, la llamada de Julián, el momento en la cocina. Cada palabra era una herida abierta. El oficial Vargas escuchaba en silencio, anotando con precisión. «Hizo lo correcto, señora Valcárcel», dijo al final con tono respetuoso. «Gracias a usted, el niño está vivo», pero sus palabras no lograron aliviar mi alma. Horas después, Clara, ya más serena, revisó los mensajes antiguos de su móvil. Encontró varios enviados por Beatriz. «Otra vez te ascendieron, ¿verdad? Qué curioso, una mujer casada con tanto tiempo libre», decía uno. Otro era aún más cruel. «Ten cuidado, el éxito a veces te deja sola en casa mientras los demás buscan compañía». Martín se parecía cada vez más a Julián. En cambio, Hernando no tenía a quién parecerse. Clara fue quien entregó todas las pruebas a la policía, con el rostro pálido, pero la mirada firme. «Nunca imaginé que ella nos odiara tanto», me dijo después, con la voz quebrada. Solo pude tomarle la mano sin saber qué decir para aliviar su pena. Días más tarde, Julián encontró una grabación del último mensaje de voz de Hernando. Apenas duraba unos segundos, pero su grito desesperado bastaba para helar la sangre. «Beatriz. Martín. Peligro». Se escuchaba con claridad. Lo oí varias veces, y cada vez que su voz resonaba en el silencio de la casa, sentía que el corazón se me oprimía. No podía imaginar lo que debió sentir mi hijo al descubrir que la mujer que amaba había estado a punto de hacerle daño a su propio sobrino. Hernando se quedó conmigo varios días después de todo aquello. Adelgazó tanto que apenas lo reconocía. Sus ojos hundidos revelaban un vacío inmenso, como si una parte de su alma se hubiera quebrado para siempre. Pasaba las horas sentado en silencio, mirando por la ventana las macetas de geranios que yo solía cuidar, ahora marchitas por el abandono. Sabía que su corazón estaba roto. Siempre fue un hombre idealista, generoso, entregado a ayudar a los demás, pero ahora tenía que enfrentarse al hecho de que la mujer a la que entregó su vida había intentado destruir a su propia familia. «Mamá», me dijo una noche, con la voz ronca, «¿qué hice mal para que se convirtiera en esto?». Lo abracé sin responder. Ninguna palabra podría aliviar un dolor como ese. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, sonó el teléfono. Contesté, y una voz masculina se presentó como el abogado de Beatriz. Me preguntó si aceptaba recibir una llamada suya desde el centro de detención. Dudé. Apreté el auricular con fuerza. Una parte de mí quería colgar, dejar que el silencio enterrara todo. Pero otra parte, esa que todavía buscaba entender el porqué, me obligó a decir: «De acuerdo». Un clic seco, y luego, su voz. Ya no era la voz elegante y segura de la nuera que un día admiré. Era una voz rota, entrecortada por sollozos. «Mamá», dijo entre lágrimas, «no sé en qué me convertí. Lo siento. No te odio, de verdad no te odio». Su llanto me trajo el recuerdo de mis propias noches de soledad, cuando lloraba por la muerte de mi esposo. Pero entonces continuó. Solo odiaba la vida que ellos tenían. Cada vez que la familia se reunía, todas las miradas iban hacia Clara, hacia Martín. Todos decían que ella era tan buena, que él era tan listo. Y yo solo era un adorno caro al lado de Hernando. Nadie me veía. Guardé silencio. La rabia que había sentido se fue disipando, reemplazada por una tristeza insondable. Comprendía su sensación de vacío. Yo también la había vivido cuando mis hijos se marcharon, cuando esta casa se volvió demasiado grande, demasiado callada. Pero no podía perdonarla. «Beatriz», dije con voz serena pero firme. «Sentirse invisible es un dolor terrible, lo sé. Pero nadie tiene derecho a usar su tristeza para destruir la vida de los demás, y mucho menos para dañar a un niño». El silencio que siguió fue tan profundo que escuché mi propia respiración temblar, ahí cuando más te necesitábamos. Sentí su abrazo cálido
y supe que, pese a todo, aún quedaban raíces firmes bajo tanta ceniza. El juicio de Beatriz había terminado semanas antes. No fui al tribunal. Preferí quedarme en mi casa de Salamanca, leyendo con Martín el pequeño dinosaurio perdido. Su risa, tan pura, llenaba la habitación mientras imitaba la voz del pequeño reptil. Afuera, los rayos del sol de junio de 2024 entraban por la ventana, devolviendo luz a un hogar que había conocido demasiada oscuridad. Por dentro, el dolor seguía ahí, silencioso pero persistente. Había salvado a mi nieto, pero el precio había sido alto. La inocencia de la familia se había quebrado. Sin embargo, como las flores que se abren después de una helada, la vida comenzaba a renacer. Los geranios del porche volvían a florecer con un rojo intenso, recordándome que incluso lo herido puede volver a respirar. Julián y Clara decidieron mudarse a pocas calles de mi casa. Querían que Martín estuviera cerca, que pudiera venir cada tarde a jugar o simplemente a escuchar las viejas historias de su abuela. Clara, con su serenidad y esa dulzura que nunca pierde, pasa a menudo después del trabajo trayendo frutas frescas o un flan de vainilla. Nos sentamos juntas en el porche, con una taza de té de manzanilla hablando de cosas sencillas, el clima, el jardín, el futuro. «Mamá», me dijo un día, con una sonrisa esperanzada, «la próxima semana quiero llevar a Martín al zoológico. Le fascinan los dinosaurios». Sonreí, asentí. Pero en el fondo aún quedaba esa cicatriz que el tiempo apenas empieza a cerrar. A veces, cuando el silencio llena la casa, vuelvo a ver la imagen de Beatriz saliendo esposada entre luces azules y rojas. Entonces respiro hondo y recuerdo que la justicia, aunque tarde, llega. Hernando presentó la demanda de divorcio. No fue una decisión fácil, lo sé. Cada fin de semana viene a verme. Ha cambiado. Su mirada, antes perdida, ahora tiene un brillo distinto. Busca consuelo en las pequeñas tareas del hogar. Repara la cerca del jardín, corta las ramas secas, pule las ventanas con esmero. Y aunque ya no es el hombre que era antes, hay en él una calma resignada, como si hubiera aceptado que algunas heridas no se cierran, solo se aprenden a llevar. Una tarde lo encontré sentado en el banco del jardín, observando cómo Julián enseñaba a Martín a patear un balón. Una sonrisa leve, casi invisible, se dibujó en sus labios. «Mamá», me dijo cuando le ofrecí un vaso de limonada, «solo quiero que todo vuelva a ser como antes». Le puse una mano en el hombro, sin decir nada. Sabía que como antes, era ya un lugar al que no podíamos regresar. Esa misma noche, toda la familia se reunió en mi cocina. El aroma del pollo guisado con hierbas llenó la casa, como en los viejos tiempos, pero ya no éramos los mismos. Las risas fueron más suaves, las miradas más sinceras. En lugar de frivolidad, había comprensión. En lugar de orgullo, gratitud. Clara me abrazó desde atrás y apoyó la cabeza en mi hombro. «Gracias, mamá», susurró con voz temblorosa. «Gracias por salvarnos a todos». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el hogar volvía a estar completo. Sin atreverme a abrirla, el nombre de Beatriz, escrito con aquella caligrafía redonda y elegante, me devolvió en un segundo todos los ecos del pasado. El papel temblaba entre mis manos como si tuviera vida propia. 10 años habían pasado desde aquella noche que partió en dos nuestra historia, pero el simple trazo de su nombre bastó para hacerme sentir el mismo escalofrío que aquella vez frente al vaso de zumo. Respiré hondo. El reloj del salón marcaba las 9 de la mañana y el aire de junio de 2034 entraba cálido por la ventana. En la mesa había una cesta con naranjas frescas que Clara me había traído el día anterior y un jarrón con lavanda cortada por Martín, que ahora tenía 15 años. Me quedé mirando el sobre, indecisa. ¿Por qué me escribía después de tanto tiempo? Julián entró al comedor con el ceño fruncido. «¿Pasa algo, mamá?», preguntó al notar mi expresión. Le mostré la carta sin pronunciar palabra. Él la observó un instante, luego asintió con gravedad. «Si ha tardado 10 años en hacerlo,
Será porque necesita decir algo importante. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro había una hoja cuidadosamente doblada. La tinta de color azul parecía escrita con calma, pero cada palabra llevaba un peso silencioso. Rosa. No espero perdón ni comprensión. Solo quería agradecerte que no me odiaras más de lo que merezco. He pasado años intentando entender en qué momento dejé de ser yo. Me dijeron que hoy me trasladan a un centro terapéutico. Quizás allí pueda empezar de nuevo, si es que algo dentro de mí todavía puede empezar. No dejo de pensar en Martín. Dile que lo siento, que nunca quise hacerle daño. A veces sueño con aquella noche y me despierto gritando su nombre. Ojalá la vida me diera una segunda oportunidad para reparar lo que rompí. Beatriz. Al terminar de leer, las lágrimas me nublaron la vista. No sabía si eran de tristeza o de compasión, quizás ambas. Puse la carta sobre la mesa y permanecí un largo rato en silencio, escuchando los ruidos de la casa, el sonido del agua en el fregadero, el canto de los mirlos en el jardín, los pasos de Martín que bajaba las escaleras. Entró al comedor y al verme con los ojos humedecidos, me abrazó sin preguntar nada. ¿Estás bien, abuela? Asentí lentamente. Sí, hijo. A veces el pasado toca la puerta para recordarnos que seguimos vivos. Él me miró curioso. Es de ella, ¿verdad? Sí. Respondí sin necesidad de decir su nombre. Martín guardó silencio, apretándome la mano con ternura. En ese gesto vi al niño que un día salvé y al joven que ahora me enseñaba, sin saberlo, a perdonar. Salimos juntos al jardín. Los geranios estaban en plena flor y el aroma a lavanda llenaba el aire. El sol caía suave sobre los adoquines y por un instante todo pareció en paz. El pasado no desaparece, pensé, pero puede dejar de doler cuando se aprende a mirarlo sin odio. Y mientras Martín regaba las flores con cuidado, yo doblé la carta, la guardé en el cajón de la mesa y supe que por fin podía cerrar el último capítulo de aquella historia. Rozando aquellas letras, sentí que el tiempo se detenía. Habían pasado 10 años y ahora Beatriz volvía. En la carta decía: no espero que me perdones, Rosa. Solo quiero disculparme antes de marcharme de España. He cambiado. La cárcel me enseñó más con su silencio que con sus rejas. Ya no estoy enfadada con nadie, solo conmigo misma. Si me lo permites, me gustaría verte una última vez para despedirme. Leí y releí cada palabra con el corazón dividido entre el alivio y el peso del pasado. ¿Sería este el momento de cerrar definitivamente lo que aún dolía en mi alma? Aquella tarde, cuando el sol se escondía tras los tejados de Salamanca, escuché 3 golpes en la puerta. Al abrir, la mujer que encontré frente al portón apenas se parecía a la nuera altiva de antaño. El cabello corto con mechones grises, el rostro delgado tostado por el sol y unos ojos tranquilos donde antes habitaba la soberbia. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa. Asentí y abrí la puerta. «Pasa, hija». Nos sentamos en el porche. Los geranios estaban en flor, igual que hace una década. Preparé té y puse una taza frente a ella. El aroma a manzanilla se mezcló con los recuerdos. Beatriz la sostuvo con ambas manos, sin mirarme. «Durante estos años he pensado mucho en usted», empezó. Al principio la odiaba. Creí que fue usted quien me destruyó, pero luego entendí que fui yo quien eligió ese camino. Nadie me empujó. Levantó la vista. Las lágrimas corrían por su rostro cansado. «Lo siento por todo, por haberla hecho sufrir, por haber puesto en peligro a Martín. Si pudiera volver atrás, desaparecería antes de hacer aquello». Guardé silencio. El viento trajo consigo el perfume del jazmín. La mujer frente a mí ya no era la culpable, sino alguien que había pasado por el infierno y había aprendido, por fin, lo que significaba ser humana. «Beatriz», dije con serenidad, «no puedo olvidar lo que pasó, pero no quiero vivir con rencor. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo necesito estar en paz». Sus hombros temblaron. «Gracias, mamá. No me atrevo a quedarme. Me iré.
quizá a Galicia. Aprendí cerámica en prisión. Tal vez esta vez cree algo que no haga daño a nadie. Observé sus manos delgadas, curtidas por el trabajo. Vete, hija. Vive con dignidad. Que encuentres lo que perdiste. Beatriz se levantó despacio. El sol del atardecer iluminó su cabello corto con un brillo plateado. Por primera vez en años, parecía en paz. Esa noche, el silencio de la casa me envolvió. Escuché el tic-tac del reloj, el murmullo de las hojas del jardín, y sentí que por fin el perdón había cerrado la herida. Miré la vieja foto familiar, Julián, Clara, Hernando, Martín y ella. Beatriz, sonriente con su vestido verde esmeralda. No quité la foto. El perdón verdadero empieza cuando uno puede mirar atrás sin miedo. Suspiré y murmuré: ve en paz, Beatriz. He aprendido que la vida no solo enseña a amar, sino a sobrevivir al dolor. Que los celos destruyen, pero la compasión salva. La familia no es perfecta, pero cuando se ama de verdad, siempre hay un camino de regreso. A veces, la vida nos pone frente a decisiones que nunca imaginamos tener que tomar. Perdonar no significa justificar, sino liberarse del peso que uno lleva dentro. Yo, Rosa Valcárcel, lo aprendí cuando miré a los ojos a quien casi destruyó a mi familia y descubrí que el rencor solo mantiene viva la herida. Perdonar fue mi forma de cerrar el círculo, de recuperar la paz que durante años creí perdida. Si estás escuchando mi historia, quiero invitarte a reflexionar. ¿A cuántas personas mantienes lejos por orgullo, por miedo, por heridas que no cicatrizan? No esperes a que el tiempo te quite la oportunidad de reconciliarte contigo mismo o con los tuyos. A veces no se trata de olvidar, sino de aprender a mirar sin dolor. Si mi historia te ha tocado el corazón, te pido que me acompañes compartiendo este mensaje. Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España nos escuchas. Quiero saber hasta dónde llegan las historias que sanan. Yo ya tengo 77 años y he comprendido que la dignidad no está en el silencio, sino en la serenidad con la que uno enfrenta su pasado. No esperes a que la vida te enseñe con golpes lo que puedes aprender desde la calma. Ama sin miedo, pero pon límites. Perdona, pero no olvides quién fuiste antes del daño. Y sobre todo, no dejes que la tristeza te robe las ganas de vivir. Cada historia que compartimos aquí es una vela encendida contra la oscuridad del abandono y la injusticia. Si algo de lo que viví resuena contigo, haz que mi voz siga llegando a más corazones. Quizás juntos logremos que ninguna madre tenga que sufrir en silencio dentro de su propio hogar.